¿Qué proyectos tiene el PSOE de Aranjuez para los próximos 4 años? Bueno, en primer lugar, como los ciudadanos han querido que estemos ejerciendo las tareas de oposición, garantizar un buen control de las tareas de gobierno y, por otro lado, conseguir que aquellos elementos que eran claves y fundamentales en nuestro proyecto político, que venimos desarrollando durante toda la etapa de gobierno y que están ya en un nivel de evolución muy importante y que entendemos que son fundamentales para Aranjuez, todo lo que tiene que ver con el desarrollo industrial, todo lo que tiene que ver con la generación de espacios productivos vinculados a las nuevas tecnologías, toda una serie de cuestiones que están ya en marcha y que venían del proyecto anterior, ayudar al gobierno y animar al gobierno a que los consolide cuanto antes, ¿no? Por otro lado, en una situación económicamente difícil como la actual, pues echar una mano al gobierno si se deja para tomar decisiones que en un momento determinado pueden ser delicadas, en cualquier caso decisiones que nunca deben ir contra el mantenimiento, el sostenimiento de los servicios básicos elementales, ¿no? Es decir, vamos a defender esos servicios y el mantenimiento del empleo como un elemento fundamental de nuestro trabajo político. Hay algo que probablemente se estén preguntando en casa y es ¿qué es lo que considera como los puntos débiles que puede tener el municipio de Aranjuez y los puntos fuertes? Aranjuez, como cualquier ciudad, tiene en sus ciudadanos, en la capacidad emprendedora de la gente, una de sus fortalezas. Excepcionalmente como ciudad, su historia, su patrimonio, su identidad. Aranjuez tiene una densidad histórica y una ubicación estratégica, fruto precisamente de esas decisiones que se tomaron a lo largo de la historia, excepcional. Y eso es un valor añadido que tiene Aranjuez. Todo lo que se hace en Aranjuez tiene un valor añadido por lo que comentaba antes, no en vano es patrimonio de la humanidad, es un bien que pertenece a toda la humanidad, un elemento, un hecho singular y excepcional, huella de la cultura a lo largo de la historia en este país y en el mundo entero. Y esa es otra fortaleza. Aranjuez además tiene una tradición productiva muy diversificada y es algo de lo que tenemos que aprender y que tenemos que recuperar. Aranjuez ha tenido industria compatible con el turismo, compatible con su paisaje, ha tenido una potente capacidad de difusor de servicios públicos, compatible con la agricultura. Esa diversidad económica es otro potencial que tiene Aranjuez y que tenemos que ser capaces de rescatar y de recuperar. ¿Cuáles son quizá las debilidades que pueda tener Aranjuez? Un retraso importante durante bastantes años en el fortalecimiento y el mantenimiento de ese peso industrial que en un momento determinado tuvo y que se fue debilitando sobre todo con la irrupción del gran cinturón metropolitano. Creo yo, y cree mucha gente, que es necesario reforzar esa capacidad de atracción productiva, de generación de espacios, lógicamente en Aranjuez vinculados a las nuevas tecnologías, vinculados a una determinada manera de entender la producción industrial, ¿no? Esa es una cierta debilidad, que tenemos que acelerar todos los procesos para que a la salida de la crisis Aranjuez esté en una situación competitiva con respecto a su entorno. Y la otra debilidad es que históricamente Aranjuez ha sido muy dependiente de la inversión pública. Aranjuez surge como un ejercicio de inversión pública, es la Corona la que decide crear Aranjuez, ¿no? Y a partir de ahí Aranjuez se configura siempre de una manera especial, necesitando mucha inversión pública, mucha inversión de otras administraciones, de la Corona en un momento determinado, del Estado en otro. Y eso exige un sobreesfuerzo, un esfuerzo muy importante a la hora de hacer entender a otras administraciones que Aranjuez necesita de ese compromiso colectivo de esas administraciones. Esa es la otra debilidad que al mismo tiempo, bien gestionada, se puede convertir en una fortaleza, porque si tú lo gestionas bien puedes llegar a canalizar recursos importantes económicos. De hecho, nosotros, el Partido Socialista, en estos últimos 8 años de gobierno hemos canalizado en torno a 100 millones de euros de la administración del Estado prácticamente. Y eso ha permitido y está permitiendo recuperar espacios, está permitiendo atender oportunidades. Por ejemplo, las dos que decía antes, el desarrollo industrial vinculado a la logística y al transporte de mercancías en el Cerro de la Linterna, y el desarrollo tecnológico vinculado a la nueva ubicación y ampliación de Indra y el desarrollo del parque tecnológico de Puente Largo. Eso estamos hablando de SEPES, del Gobierno de España, que va a desarrollar un parque tecnológico, y estamos hablando de SEPES, del Ministerio de Fomento, del Gobierno de España,
que va a generar un centro logístico intermodal que va a ser una de las puertas más importantes de entrada de las mercancías hacia el sur y hacia el este de toda la Comunidad de Madrid. Eso es inversión pública, a eso me refiero. Estamos hablando de inversión pública de estos últimos años, de proyectos, pero ¿se ha dejado sentir la crisis en la inversión pública en Aranjuez? Fíjate que, paradójicamente, a pesar de la crisis, ha sido uno de los periodos de mayor inversión, precisamente por ese retraso que había a la hora de poner en valor esas potencialidades de Aranjuez, que si se ponen en valor son potencialidades y oportunidades, si se dejan hibernadas y no se hace nada con ellas son debilidades. Se ha puesto en valor un polígono, un espacio como era Puente Largo, abandonado durante muchísimos años. Se ha puesto en valor el Cerro de la Linterna, un espacio industrial, el único que realmente tenía Aranjuez a partir del año 96, que estaba abandonado. La relación con el ferrocarril habíamos perdido y habíamos retrocedido muchísimo. Fíjate que nosotros, en la época de gobierno del señor Cascos y del Partido Popular, en Aranjuez, en la Comunidad de Madrid y en el gobierno de España, perdimos la conexión con Toledo, que es una de las conexiones fundamentales. Habíamos retrocedido y sin embargo ahora se recupera la relación con todo el espacio ferroviario desde el punto de vista productivo con el centro logístico intermodal. Por lo tanto, en época de crisis ha habido muchísima inversión del gobierno de España y desde luego muchísima inversión también dirigida a atender las necesidades de la ciudad. El plan FEIL, es decir, la inversión del gobierno de España a través del plan FEIL ha sido tremenda. En Aranjuez han sido en torno a 13 millones de euros, ¿no? Que eso se ha notado, se ha dejado notar, y que una parte importante ha ido a atender necesidades de movilidad, a rehabilitar espacios públicos, a atender necesidades de los barrios. Luego fíjate que en Aranjuez, paradójicamente, en época de crisis, más inversión. Lo que no se ha conseguido, lógicamente, mejorar y sostener es la capacidad de tesorería, la capacidad propia, los recursos propios del ayuntamiento y de la ciudad, como consecuencia de la crisis se han visto muy mermados. La inversión del ayuntamiento en estos últimos 4 años ha sido mínima. Otra cosa es la inversión que se haya podido hacer a través del Estado, a través de otras administraciones o a través de empresas públicas como Savia, ¿no? Pero la inversión del ayuntamiento es mínima porque la situación económica sí que ha mermado profundamente, como todos los ayuntamientos, los ingresos en el ayuntamiento de Aranjuez. Hablemos un poco de la actualidad. La semana pasada, desde su grupo municipal socialista, anunciaron que van a llevar a cabo una oposición responsable pese a las malas relaciones con el gobierno actual. ¿Cómo son de malas? Bueno, a ver, dicho así, es verdad que no son las mejores, pero no son las mejores porque un gobierno, cuando, al menos así lo entiendo yo y así lo entendimos nosotros cuando tuvimos la suerte y el honor de gobernar Aranjuez, ¿no? Cuando llegamos al gobierno entendíamos que las primeras decisiones que se toman son fundamentales para marcar cuál va a ser el estilo de gobierno y el estilo de relación con la oposición, ¿no? Nosotros cuando llegamos hicimos justo lo contrario de lo que han hecho ahora el gobierno y lo que ha hecho la alcaldesa Josefa en estos primeros momentos. Nosotros cuando llegamos reforzamos la capacidad de la oposición para ejercer sus tareas con más recursos y con la dignificación que nosotros entendíamos, incluso creando la figura de líder de la oposición o de portavoz de la oposición, ¿no? Que no fue entendida en aquel momento por la que hoy es alcaldesa, pero que en definitiva reforzaba la oposición. Lo que hicimos fue generar un clima de relación muy razonable, muy bueno, para posibilitar luego, con el paso del tiempo, aquellos posibles acuerdos o por lo menos un marco de relaciones razonables, ¿no? Ha ocurrido todo lo contrario ahora. Ahora lo que hacen es que dedican una gran parte de sus primeros días de gobierno a generar un desprestigio injustificado sobre el gobierno anterior, el gobierno que ahora tiene que realizar las tareas de oposición, es decir, la gente que entonces estaba gobernando y que ahora tiene que realizar tareas de oposición, recortando vergonzosamente los recursos que tiene la oposición, que tienen los grupos para ejercer sus tareas de control y por lo tanto diezmando las posibilidades que los ciudadanos tienen para ejercer esas tareas de control hacia el gobierno, generando un clima de tensión innecesario, porque a mí me parece muy bien que alguien cuando acceda al gobierno diga la verdad de lo que se encuentra, pero la verdad, no que falsee la verdad para generar solamente desprestigio. Ha hecho mucho daño esa actitud a la clase política, a los políticos en general, hoy precisamente no sobrados de confianza ni de prestigio. Ha hecho mucho daño a la institución municipal y ha hecho mucho daño a la imagen de Aranjuez, innecesariamente. Hombre, es un poco grosero generar todo un discurso
soportado sobre unos grupos mediáticos más cercanos a la extrema derecha y a un cierto fascismo informativo, generar la idea de que poco más o menos que somos rateros de ordenadores, ¿no? Miren, eso es algo tan absurdo como la propia definición de cómo se plantea. O generar la idea de que en las instituciones se pueden destruir los documentos y que nadie pueda poner control sobre ello. En las instituciones, en este país, en todas, en las que gobierna el PP, en las que gobierna el PSOE, hay interventores, hay secretarios, hay funcionarios que tienen responsabilidades de custodia. La documentación, los expedientes están custodiados y por lo tanto no se pueden destruir las cosas como se ha venido a decir, ¿no? O engordar la deuda artificialmente simplemente para justificar precisamente el aplazamiento en el cumplimiento de sus compromisos electorales, sino la eliminación de esos cumplimientos, y para justificar, nos tememos mucho, que posibles recortes futuros. Eso hace daño y eso no genera un clima, sobre todo en una situación como la actual en la que los ciudadanos nos piden consenso, que arrimemos el brazo, el hombro, que estemos juntos, que nos enfrentemos a la solución de los problemas de los ciudadanos en vez de estar en nuestras cosas. Eso genera mucho daño y es innecesario. Hablando del tema de los recortes, como he mencionado anteriormente, ha sido algo generalizado desde los grupos de la oposición que han denunciado a los distintos medios de comunicación. ¿En qué medida ha afectado negativamente a los grupos de la oposición? En primer lugar, porque todo lo que sea recortar posibilidades de ejercer la oposición es quitarle a los ciudadanos posibilidad de controlar al gobierno. Ahora hay toda una cultura, está resurgiendo un movimiento de necesidades ciudadanas que, entre otras cosas, pasan por una mayor capacidad de controlar las acciones del gobierno, de controlar a los políticos. Pero cuando se habla de los políticos siempre se habla de quienes tienen responsabilidad de gobernar. Precisamente cuando los ciudadanos reclaman más capacidad de control, más capacidad de participar, lo que se hacen es que a sus representantes en esas tareas se les deja o se les intenta limitar al máximo sus capacidades y sus recursos, ¿no? Al mismo tiempo que se suben los costes de los gobiernos, en concreto en el caso de Aranjuez, el gobierno de la alcaldesa Josefa en estas últimas decisiones va a ser un 2,7% mayor que el último gobierno socialista que tuve el honor de presidir. Sin embargo, a la oposición se le han recortado los recursos por encima de un 22%. Incluso en el caso de los grupos mayoritarios, como el Grupo Socialista, todavía tenemos alguna capacidad de armar una cierta resistencia a ese intento de desmantelar la oposición. Pero grupos minoritarios que tienen derecho, porque así lo quieren los ciudadanos y porque además es justo, a tener unos mínimos recursos para ejercer bien sus tareas de oposición, como puede ser Izquierda Unida en Aranjuez o como puede ser ACIPA, resulta que les han dejado prácticamente incapacitados para ejercer una buena tarea de oposición. No significa que no lo vayan a hacer, no significa que no se vayan a dejar la piel tanto ellos como nosotros en hacerlo. Pero claro, una persona que tiene que trabajar por las mañanas, porque de ello depende el sostén de su familia, y que por la tarde tiene que atender sus tareas de oposición cuando el ayuntamiento por la tarde está cerrado, es una garantía de que va a haber dificultades para controlarles. ¿Qué miedo tiene la alcaldesa Josefa a que se controle la acción del gobierno? ¿Qué miedo tiene a que la oposición pueda ejercer sus tareas como los ciudadanos necesitan y demandan? Eso es lo que yo no entiendo cuando acaba de llegar, ¿no? Si todavía llevas gobernando más tiempo, pues, pero acaba de llegar. No se entiende. Y no es un problema de dinero. Es decir, no es un problema solo de ajustes económicos. Ya es grosero que los ajustes que hace el gobierno de Aranjuez, que hace la alcaldesa Josefa, sean a costas y a las espaldas de la oposición y no del gobierno, que como decía antes se incrementa en un 2,7%, se liberan todos los concejales, en fin. Y digo que no es una cuestión solamente de ahorro de dinero, porque yo le he planteado que con el coste de los recursos que nos dan un liberado y dos administrativos, que nos dejasen distribuirlos de otra manera para tener, en vez de dos administrativos, un político liberado, que hubiera dos políticos, que son los que tienen que hacer política, y un administrativo, y que los políticos hicieran sus tareas, ¿no? Bueno, no lo admitió. Por tanto, no es un problema de ahorro ni de ajuste, y en todo caso de serlo es a costa de la oposición y no del gobierno.